Hola, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre moldes de silicona, especialmente aquellos moldes de silicona que están indicados para reproducción de piezas pequeñas, para joyería o incluso para hacer pequeñas piececitas para luego trabajar con ellas pues en técnica mix media o bueno, pues a otro tipo de personalización de objetos. Los moldes de silicona más comunes, los que son más fáciles de encontrar, suelen ser de tipo RTV. RTV, que sería algo así como un vulcanizado a temperatura ambiente. Lo que viene a significar básicamente es que este tipo de moldes se generan a través de una silicona que está mezclada a base de dos componentes, un componente de base y un componente de catalizador, que pues cuando se mezclan hacen que esta silicona se endurezca pero con cierta flexibilidad. Dentro de estos moldes de silicona de tipo RTV tenemos dos tipos. El primero de ellos serían los de tipo estaño, que son estos de aquí, para que veáis que los hay tanto transparentes como no transparentes, como más opacos. La característica más importante de estos moldes es que son los más baratos de encontrar y sobre todo están indicados para reproducción de piezas muy pequeñas. Dentro de este tipo de moldes, como os digo, tenemos este tipo que es más transparente, pero los tenemos también de estos que son como más sólidos y un poquito más rígidos. Serían como una especie de moldes de silicona de tipo caucho. En un segundo grupo tendríamos los moldes de tipo platino. Este tipo de moldes de silicona están indicados más para reproducción de piezas con mucho más detalle o incluso con piezas mucho más grandes. Este tipo de moldes te permite una mayor precisión. Además de estos moldes, también nos podemos encontrar otro tipo de moldes que no son moldes de silicona, pero nos podemos confundir, como por ejemplo este de aquí, de Pádico. Está fabricado con plástico de propileno, que tiene un montón de ventajas, como por ejemplo que es un material rígido pero con cierta flexibilidad, que es muy fácil de reciclar. Es también un material que es bastante resistente a todo lo que son los agentes químicos, con lo cual para trabajar con diversos materiales pues nos viene muy bien. Y además es un producto bastante ligero. Y luego por otro lado tendríamos otro tipo de moldes que también tienen cierta flexibilidad, pero vemos claramente que son moldes de plástico, como pudieran ser estos de aquí, que se utilizan mucho con arcilla polimérica, por ejemplo, o arcillas que secan al aire. Pues estos son bastante cómodos porque bueno, tenemos aquí el hueco para nuestra pieza y luego simplemente con presionar sacaríamos la pieza con el detalle. Estos los he probado tanto con arcilla como con resina. Ya os digo, con resina también funcionan, ¿eh? Pero el problema de este material es que se araña con mucha facilidad, entonces se desgasta, se termina desgastando con el uso y pierde de alguna manera, ¿no?, esos detalles y ese brillo. ¿Con qué materiales podemos utilizar estos moldes para hacer esta reproducción de piezas? Bueno, pues podemos utilizar una gran variedad. Podemos utilizar resina epoxi. Fijaros, yo tengo esta pieza aquí y esta la he creado con resina epoxi para hacer pues este brochecito. Y fijaros pues que le puedo aplicar, por ejemplo, en el molde polvos Perfect Pearls o algún tipo de pigmento para colorearlo y luego pues cubrir, ¿no?, con resina, y luego pues al desmoldar se queda adherido, ¿no?, ese polvo a la pieza. Otras piezas que puedo generar con estos moldes, como por ejemplo este de la luna, también con resina epoxi, que queda muy brillante y se puede trabajar también con varias capas, añadiéndole inclusiones, pigmentos. Este otro, por ejemplo, fijaros, que sería con este molde, también con resina. Piececitas que he ido haciendo también con este tipo de moldes, ¿vale?, para que veáis cómo quedan. Y luego pues estas piezas las podéis perforar para crear, por ejemplo, pues vuestros propios colgantitos, etcétera. Y este sería con resina ultravioleta. Como son piezas muy pequeñitas y el molde es transparente, pues nos va a permitir trabajar como con tintas de tipo colorante para teñir la resina ultravioleta y bueno, pues que tengan cierta transparencia. Tengo aquí un gatito también con otros moldes. Os voy a enseñar aquí algunos ejemplos. Fijaros, estas hojas de ginkgo que quedaron muy bien, con algunas inclusiones de pan de oro en tono cobre, aquí con un tono tipo opal, aquí con un poquito más de color, pero bueno, pues fijaros que funcionan bastante bien y se desmoldan bien, ¿eh? No se queda adherido. Si cura bien bajo la luz ultravioleta no os tendría que dar ningún problema. Con este molde, por ejemplo,
Pues he hecho estas piezas de aquí. Están creadas con resina de poliuretano. Esta es una resina que, bueno, pues también es una resina de 2 componentes que al mezclar se cura bastante rápido. Yo diría que como en 15 minutos así tenemos la pieza ya endurecida. Queda de este color blanco, pero luego pues se puede trabajar, por ejemplo, la textura. Aquí le fui añadiendo pasta con arena, granulado, para que tuviera esta textura así como envejecido, tintas para pintarlo como si fuera una pátina. Fijaros que se pueden hacer cosas estupendas con este material. Para que veáis otro ejemplo. Esto sería con una pasta de papel. Esta es una pasta de papel casera, veis que no tiene mucha definición, pero podéis trabajar con otro tipo de pasta de papel, como por ejemplo de esta marca, de Prima Marketing, que funciona bastante bien y te da bastante detalle, y luego pues la podéis pintar, es bastante porosa y la podéis trabajar también muy cómodamente con acrílicos, con gesso, funciona bastante bien. Otros materiales que podemos utilizar también para hacer nuestras piezas, por ejemplo, arcilla polimérica. Yo tengo esta de Fimo, fijaros que la tengo sin estrenar. O incluso también podemos llegar a utilizar esta pasta flexible. Vale, una de las preguntas que me suele hacer mucha gente es si es necesario utilizar algún tipo de desmoldador para nuestros moldes. Bueno, pues por lo general no es habitual utilizar un desmoldador. Es verdad que en el mercado pues nos venden productos como por ejemplo cuando trabajamos con la resina epoxi o con la resina ultravioleta, pues que nos venden algún tipo de desmoldador para que nos duren más los moldes, etcétera. Pero bueno, yo en principio, a no ser que sepáis seguro el material que estáis utilizando y el material del que está hecho vuestro molde de silicona, yo no os lo recomiendo, ya que así vuestro molde pues va a sufrir menos, ¿no? Y además la pieza final no se va a contaminar con ese desmoldador, que también nos puede dejar pues una apariencia en la superficie completamente diferente, ya que muchos de estos desmoldadores es un producto de tipo spray que lo que hace es que va a recubrir como nuestra pieza con una película. Entonces, bueno, pues yo mi recomendación es que si trabajáis sobre todo con resinas, que no utilicéis ningún tipo de desmoldador. Otra cosa es si vosotros vais a trabajar con pasta de papel. Si vais a trabajar con pasta de papel, es verdad que suele ser un poquito más pegajosa, y si vais a trabajar con ellas, yo sí que os recomiendo que previamente empolvéis vuestro molde, ¿vale? El hueco de vuestro molde con polvos de talco, por ejemplo. Polvos de talco, o incluso si tenéis con polvos de maicena, pues también lo podéis utilizar, y va a facilitar mucho luego el desmoldado de la pieza. Además, estas piezas, como veis, son piezas que no tienen un brillo, por así decir, de que va a quedar extremadamente brillante, ya que se suelen utilizar sobre todo, como os digo, para técnica mix media. Aquí, como la superficie no nos interesa que quede completamente reluciente y completamente brillante, como podría ser esta pieza de resina, que sí nos interesa que esté la resina en un contacto lo más directo posible con ese molde de silicona, pues en principio solamente en el caso de que utilicéis por ejemplo, pasta de papel, podéis utilizar estos polvos de talco para facilitar el desmolde. También si vais a utilizar arcillas poliméricas y veis que con vuestros moldes se os queda muy pegajoso y os cuesta desmoldar, también podéis utilizar lo que es aceite de bebé, este aceite de toda la vida que te echas en el cuerpo, ¿vale? Después de la ducha, pues ese aceite nos viene muy bien para aplicarlo primero al molde antes de poner la masilla, y luego pues nos va a facilitar mucho ese proceso, como os digo, de desmoldar. Bueno, ya hemos visto que en el mercado pues tenemos un montón de moldes de silicona donde elegir. Pero ¿qué pasa si queremos hacer nuestros propios moldes? Porque resulta que nosotros hacemos nuestras propias piezas y bueno, pues las queremos hacer en serie, las queremos serializar para poder comercializarlas, y bueno, pues necesitamos hacer un molde de ella. Bueno, pues la manera más fácil de hacerla es a través de lo que se llama pasta de silicona. Esta pasta de silicona la hay en varias marcas. Yo tengo esta de Easy Mold, que es Silicone Purity, que es una masilla que es de 2 componentes, como veis, que mezclando una parte de un componente con otra parte de otro componente, uno y uno, se mezcla bien, y al mezclar pues a los 15-20 minutos esta masilla se endurece con cierta flexibilidad, ya que se trata de una silicona. Entonces pues da como resultado estos moldes, para que veáis. Estas piezas ya son piezas reproducidas con este molde y luego van pintadas con un gesso base, tratadas con unas ceras metalizadas, y fijaros, bueno, pues que queda bastante chulo. Estas las hice con esta resina de poliuretano,
que ya os digo, es bastante ligera y bueno, pues para hacer este tipo de piezas la verdad es que pues, funciona muy bien. Esto creo que lo saqué de una tapa, de un frasquito de cosmética coreana que tenía la parte de la tapa muy bonita, una forma muy muy bonita con este mosaico y bueno, pues para hacer también piececitas pues nos vienen muy bien, piezas decorativas. Esta otra que lo hice con un cabuchón para poder hacer mis propios cabuchones, se queda bastante brillante. Esta con mi sello de la urraquita, que me lo diseñé yo. Bueno, pues este quedó un poco aquí imperfecta la masilla, hay que mezclarla muy bien. Y bueno, pues ahora haremos una prueba para que veáis cómo funciona, todas más o menos funcionan igual. Y bueno, pues para que podáis reproducir vuestras propias piezas.